Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, yo les saludo a todos de una manera especial y les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Gracias damos al Señor por darnos esta oportunidad de permitirnos pregonar las maravillas que Él hace. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tenga la amabilidad, abre su Biblia conmigo y todos juntos leemos la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, leemos el verso número 15, tenga la bondad. Bueno, mientras usted ubica, saludar al ministro en ese lugar, al hermano Artemo, a la hermana Yolanda, a nuestros pastores y a todos los que han venido, amigos, hermanos, a todos los que están presentes en esta preciosa hora, en esta preciosa noche. Les saludamos a todos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo número 1, verso número 15. Este solo texto, esta base bíblica nos habla de 5 consignas que debe tener el evangelista. Amén. ¿Y quién es el evangelista? El que predica el evangelio, ¿cierto? Ese es el evangelista, el que predica el evangelio. ¿Y quién debe predicar el evangelio? ¿Quién? Hermano, todos, nosotros. Usted puede predicar con sus palabras, puede predicar también con sus hechos, con su manera de actuar. Eso es predicar, amén. Así que vamos a leer estas 5 consignas del evangelista en esta noche, que es el tema que quiero tratar en el nombre del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a Timoteo en el capítulo 1, verso número 15. Dice, número 1, palabra fiel. Número 2, digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Número 3, que Cristo Jesús vino al mundo. Número 4, ¿a qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Y número 5, de los cuales yo. Dígalo con confianza, yo soy el primero. Amén. Hermano, tenga la amabilidad, tome asiento en el nombre del Señor Jesús. Voy a predicar entonces bajo el tema 5 consignas que debe saber el evangelista. Amén. Dale una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sabe que estamos en un tiempo de elecciones y aunque nosotros como iglesia somos apolíticos, no apoyamos a ningún partido ni a ningún candidato, como ciudadanos, como personas naturales sí tenemos ese derecho, ¿cierto? La iglesia no promueve ningún candidato desde los púlpitos ni promueve ningún partido político, pero sí permite que nosotros como creyentes individuales hagamos uso de esa herramienta que tenemos como ciudadanos. Pero sucede algo muy curioso y es que en este tiempo de elecciones aparecen muchas personas prometiendo cosas y dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo sí soy el cambio. Y esa palabra se hace muy célebre por estos tiempos, ¿sí o no? Sobre todo por el tiempo de elecciones, yo soy el cambio. Y a los 4 años aparece otro diciendo, ahora sí es verdad, yo sí soy el cambio. Porque el hombre actúa de esa manera, el hombre promete cosas que muchas veces no puede cumplir. Muchos de nosotros tal vez hemos vivido deserciones amorosas, ¿cierto? Tal vez alguna de las hermanas que está aquí en el tiempo de juventud o alguna de las jovencitas que está aquí le han roto el corazón. Y de pronto de esa manera dice, oiga, ¿verdad? A los hombres no se les puede creer, dijo alguna hermana por allá, a un hombre no se le puede creer. No, a las mujeres no hay que creerles. Y sabe que de alguna manera eso es real y eso es verdad, porque los hombres, incumplimos lo que prometemos. Vea, esto se ha hecho tan complicado que hoy en día no podemos confiar en la palabra de otros, ¿sí o no? Yo me pongo a hablar con mi suegro que ya tiene un poco más de años, y él hablando de estos temas dice, hermano David, es que anteriormente la palabra del hombre sí valía. Y uno le decía a este caballero, vea, el 1 de enero le vendo la finca y nos vemos a las 6 de la tarde, en tal parte. Y el 1 de enero a las 6 de la tarde uno estaba ahí haciendo negocio por la finca. Y no se firmaba ningún documento, solamente se fiaba a la gente ¿de qué? De la palabra. Hermano, pero hoy en día hago un negocio meramente de palabra. ¿Qué pasa? Hermano, ese negocio se cae. Si nada queda firmado, es muy complicado. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche.
Lo que les quiero decir, hermano, en manera de introducción, es que en la palabra del hombre muchas veces no podemos confiar. Pero hay un ser especial, hay un ser maravilloso, que es Dios, que Él no miente. Si algo podemos declarar a través de la palabra y si algo entendemos como hijos de Dios, es que Dios no es como los hombres, que en Dios sí podemos confiar, que Dios no miente como mienten los hombres y que Dios sí cumple lo que promete. Por algo Números 23:19 dice claramente que Dios no es hombre. Oye, qué bueno que usted se aprendiera esa cita bíblica, hermano. Porque Números 23:19 dice claro que Dios no es hombre para que mienta. ¿Y qué quiere decir ese texto? Que Dios no miente como mienten los hombres. Porque dicen por ahí que a veces los hombres mentimos por cada diente. Hermano, pero Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él dijo, ¿Él qué? Él lo hará. Y lo que Él prometió, lo que Él habló, Él lo ejecutará. Por eso entendemos entonces por qué el apóstol Pablo con seguridad tiene que comenzar este texto diciendo palabra fiel. Y si alguien sabía que Dios lo que promete lo cumple, era el apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol no está haciendo una aseveración con un signo de pregunta, ¿será que Dios es fiel? O él no está diciendo posiblemente Dios va a ser fiel, no. Él está diciendo con seguridad palabra fiel. Hermano, ¿sabe que cuando hablamos de fidelidad hablamos de algo que es firme? Hablamos de algo que sí cumple, hablamos de algo que con lo que se promete, Él lo hace. Unos sinónimos de fidelidad es que es leal, es que es seguro, es que genera confianza, es que es preciso, es preciso. ¿Sabía usted que Dios está comprometido con el hombre solamente con lo que Él ha dicho a través de su palabra? Hermano, vea, a veces creemos que Dios va a hacer esto y va a hacer aquello, pero no le ponemos la lupa, no le prestamos atención si realmente eso que me están diciendo, si ese consejo que estoy recibiendo viene de parte de Dios y está en su palabra. Hermano, vea, si algo Dios cumple, es lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, porque Él está comprometido con lo que está aquí escrito. Fuera de eso no hay nada. Por eso si alguien a través de las escrituras vemos que confió en la palabra de Dios y no fue defraudada, fue Sara. La Biblia, hablando de los héroes de la fe, menciona a Sara como una mujer llena de fe en Dios. Y por eso Hebreos capítulo número 11, por allá en el verso 11 dice que por la fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sabemos que era una mujer anciana. ¿Y sabe por qué pasó todo esto? ¿Por qué sucedió? Hermano, porque creyó que era ¿qué? Era fiel. Escuche bien. Porque ella creyó que aún siendo anciana, era fiel. ¿Era fiel quién? Oiga, quien lo había prometido. Hermano, vea, lo que el Señor dice a través de su palabra, eso se hace y eso se hará. Por eso la palabra es fiel. Por eso lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no ¿qué? No pasarán. Si algo le garantiza a usted ser un buen hijo de Dios, si algo le garantiza a usted que la gente se arrepiente y venga a los caminos del Señor como evangelista, como predicador, si algo nos garantiza a nosotros perseverar en la verdad del evangelio, es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Roma, porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? Hermano, la palabra de Dios. Es que si algo puede hacer en la vida del hombre, si algo tiene un efecto poderoso en la vida del hombre, es la palabra de Dios. Y seguramente hoy estoy hablando con alguien que lo ha experimentado. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, y allá en su tarde, tal vez de descanso, allá en su mañana cuando se levanta, el que tiene esa buena costumbre de tomar la Biblia y leerla. ¿Habrá alguno aquí de esos? Hermano, esa buena costumbre no se puede perder.
Y yo estoy seguro que allá en su cuarto, donde usted está orando, donde usted se levanta, allá en la tarde, en la noche, antes de dormir, cuando usted abre su Biblia y se pone a leer la palabra, comienza a sentir cosas especiales, comienza a sentir algo bonito. Hermano, y muchas veces terminamos hasta llorando, leyendo lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará a través de su palabra. Hermano, por eso esta palabra es fiel. Por eso la palabra de Dios es fiel. Por eso el oír la palabra le garantiza al hombre la salvación. En medio de sus problemas y necesidades, hermano, refúgiese en la palabra de Dios. ¿Sabe que yo he experimentado, hermano? Lo he hecho varias veces y esta semana volví y lo hice. Cuando uno se siente cargado y con problemas y tal vez siente que la situación no va bien y que hay momentos difíciles, hermano, contamos con la palabra que es fiel. Hermano, vean, lo que le estoy diciendo es real y no lo digo por vanagloriarme, pero le he dicho al Señor varias veces: Señor, necesito que me hable, necesito que me diga algo, necesito una respuesta. Hermano, y me he arrodillado y le he dicho: Señor, aquí está esta Biblia, aquí está tu palabra, la voy a abrir y la voy a leer y necesito que me hable, por favor. Hermano, ya he abierto esa palabra y he encontrado las respuestas a mi corazón. Hermano, porque la palabra de Dios es fiel. ¿Sabe que el Salmo número 19, hablando de la obra de Dios y la palabra de Dios, tiene que decir en el verso número 7, Salmo 19, 7, dice que la ley de Jehová es perfecta? Escuche, eso de que el texto diga la ley de Jehová no se está refiriendo a la ley de Moisés, se refiere a la palabra de Dios, son sinónimos de la palabra de Dios. Y entonces tiene que decir que la palabra de Dios es ¿qué? Hermano, es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Cuando alguien comienza a oír la palabra de Dios, hermano, sin darse cuenta se convierte al Señor. Sin darse cuenta comienza a dejar de hacer lo que hacía y ahora es otra persona. Porque si algo trae un nuevo nacimiento en la vida del hombre, ¿sabe qué es? Hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso el salmista escribiendo acerca de la palabra de Dios en el verso 7 tiene que decir: la ley de Jehová, la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Luego dice ahí mismo el testimonio, otro sinónimo de la palabra. El testimonio, la palabra del Señor es que, hermano, es fiel, es fiel. ¿Sabe que esto ya se convierte entonces en doctrina? Porque no solamente en un texto de la Biblia encontramos que Dios es fiel a su palabra, sino que en muchos textos encontramos que Él es fiel. Y ese texto que dice que mientras yo soy infiel, Él permanece fiel. Hermano, no habla tanto de la fidelidad que Dios tiene hacia mí, porque Dios no tiene por qué ser fiel a mí. ¿Sabe de qué habla? De que Dios sí es fiel a su palabra. Mientras yo soy infiel a lo que le he prometido, Él sigue siendo fiel, pero no tanto a mí. ¿Sabe a qué? A su palabra, a su palabra. Por eso el texto dice entonces que el testimonio del Señor es que es fiel y que hace sabio al sencillo. ¿Sabe que algo que he experimentado, hermano, allá en los colegios, dando charlas de prevención del delito, compartiendo un mensaje a los jóvenes? Alguna vez una psicóloga, psicoorientadores con posgrados, con estudios, me preguntaba a mí que en qué rama de la psicología yo me había capacitado, que si yo era psicólogo y que si yo era especializado en yo no sé qué de humanos, y yo decía: psicólogo, Dios mío, a duras penas terminé el bachillerato. Hermano, vea, y he encontrado ancianos de la iglesia en la hora carcelaria, he trabajado con ancianos humildes que a veces ni leen bien la Biblia, que no saben leer la Biblia, hermano, pero tienen una sabiduría de Dios, que le dan un consejo a otro y ese consejo es fiel, y aunque es sencillo, hermano, es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Pero porque es la palabra de Dios. ¿Sabe que el mismo salmista ya en el verso número 8 dice que los mandamientos del Señor son rectos? O sea, lo que Dios ha prometido, eso va en una línea así que no se puede torcer. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Sabe por qué son rectos? Porque alegran el corazón. Y aunque nos parezca difícil andar sobre esa línea recta de lo que Dios ha dicho, hermano, si usted lo hace, usted va a estar alegre en su corazón. Usted no va a tener dificultades y problemas.
porque no se va a salir ni a izquierda ni a derecha, como le dijo el Señor a quién, a Josué, ¿cierto? Oiga, ni a izquierda ni a derecha, no se salga, camine recto sobre la palabra y eso le va a traer alegría a quién, a su corazón. Dice la palabra ahí mismo que el precepto de Jehová, o sea, la palabra del Señor es pura, es pura. ¿Y por qué es pura? Porque alumbra los ojos. Hermano, vea, nosotros como seres humanos no pudiéramos encontrar, hablando espiritualmente, ni la salida a la esquina. Nosotros como seres humanos no hubiéramos podido encontrar respuesta a nuestros problemas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que esta palabra, que este precepto es puro, que alumbra. Por eso el hombre que viene al Señor encuentra en la palabra de Dios una inspiración para vivir. Por eso la Biblia también dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, la palabra de Dios ilumina nuestro camino. ¿Y sabe qué termina diciendo entonces también? Que los juicios, otro sinónimo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, los juicios de Dios son ¿qué? Son verdad y que son todos justos. Oiga, la gente se va a perder. ¿Qué injusticia de Dios? No, hermano, Dios no es injusto, porque así como va a haber un juicio para el hombre, ya Dios en este tiempo le ha tirado al hombre el salvavidas para recibirlo a él. Por eso el apóstol tiene que decir como segunda consigna, palabra fiel, pero va acompañado el texto y dice: y digna. Primera de Timoteo 1:15, la base bíblica. Palabra fiel y ¿qué? Y digna de ser recibida por todos. ¿Sabe que en esto no podemos ser selectivos entonces? Y si algo yo he aprendido a través de esta palabra, hermano, es que Dios quiere salvar a todos. Por eso el apóstol Pablo también, escribiendo a Timoteo y a Tito, tiene que decirles: el cual quiere, hablando de Cristo, de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Escucha el término. Dios no está diciendo que Él quiere que algunos sean salvos. Dios no está diciendo que Él apenas quiere que los que medio son buenos o los que son perfectos sean salvos. No. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos, y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por eso la Biblia en Tito capítulo 2 verso número 11, hablando de la gracia de Dios, que la gracia de Dios que hace en el hombre. ¿Para qué es la gracia? Bueno, la gracia es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿cierto? Por eso la gracia de Dios en Tito capítulo 2 verso número 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Hermano, por eso la segunda consigna que debemos entender en esta noche es que la palabra de Dios es fiel y segundo es digna de ser recibida ¿por quién? Hermano, por todos. El Señor Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera. A veces somos nosotros los que nos volvemos un calificador de personal. A veces somos nosotros los que nos volvemos selectivos. A veces somos nosotros los que decimos: ese joven, esa jovencita, esa señora no merece la salvación. Hermanos, si la salvación fuera por mérito, ninguno de nosotros seríamos salvos. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y dice: por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, hermanos, no es de nosotros. Esto es un don de Dios. Por eso no es por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Qué tal allá en el cielo la gente diciendo: no, es que yo sí daba mercados? No, es que yo sí ayudaba a los más necesitados. No, es que yo sí daba útiles escolares, yo sí ayudaba a los pobres. Y entonces los que tal vez no tuvimos la oportunidad adquisitiva, económica de ayudar a otros, nos tenemos que perder. No, hermano. La salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. ¿Hay alguno en esta noche que haya creído en Cristo Jesús? Dale una alabanza a Él, por favor. Hermano, tercera consigna. Me perdona que vaya así como aceleradito, pero el tiempo apremia. Quiero predicar este sermón completo. Tercera consigna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo. Si algo debemos entender nosotros como evangelistas, como predicadores, como siervos de Dios, debemos saber quién es el Señor Jesús. No debemos estar por ahí confundidos todavía. Oiga, ¿quién será Jesús? No. Yo creo que algo que debemos tener claro es quién es Cristo Jesús. Pues la Biblia, hablando de este Señor Jesucristo, del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2, verso número 8, dice que en el nacimiento de él habían pastores en aquella región y que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y que a esos pastores se les apareció un ángel del Señor y les dijo: no tengan temor. Y el verso número 10 del capítulo número 2 de Lucas capítulo 2, verso número 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y cuál era el mensaje en esa noche? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién era el Salvador? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Hermano, debemos entender el propósito claro por lo cual el Señor vino al mundo. Por eso también en aquella promesa que el ángel le dio a José, mientras José estaba temeroso y quería salir corriendo y quería dejar tirada a María porque estaba en embarazo, el ángel le dijo: tranquilo, José, porque ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, por eso tenemos redención por su sangre. Por eso tenemos perdón de pecados en el bautismo. ¿En qué nombre? Hermano, en el nombre de Jesús. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vean, este tiempo de tanta confusión y de doctrinas erróneas, se han levantado iglesias y denominaciones predicando salvación por muchas cosas. Traiga dinero y va a ser salvo. Traiga aquello, traiga tal cosa, vaya a tal lugar, lleve tal cosa, haga tal cosa y va a ser salvo. Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. Y que el ángel le dijo a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso todo esto, dice la Biblia, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Y qué era lo que había dicho el profeta Isaías? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es ¿quién? Es Dios. Hermano, yo no sé si usted pueda creer en esta noche que Jesucristo es Dios, pero yo creo que si en algo estamos claros, si de algo estamos seguros, es que Jesucristo es Dios, y que eso no nos lo van a sacar de nuestro corazón. Y que aunque la gente presente muchos argumentos diciendo que Él es la segunda persona, diciendo que Él hace parte de una Trinidad, diciendo que son dos, que son tres, esta iglesia cree que Él es uno y que su nombre es Jesús, y que la Biblia dice claramente que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Hermano, Jesucristo es Dios. Eso no tiene discusión. ¿Sabe que tal vez ahí sentado usted estará diciendo: sí, yo entiendo, Jesucristo es Dios? Ya lo sabemos, hermano Davier, cálmese. Hermano, hay gente que no ha podido entender esto. Y no debemos tener nosotros ninguna vanidad ni vanagloriarnos porque sabemos esto, porque a Él le ha placido revelárnoslo. Ve, hermano, allá afuera hay gente que uno se siente y le explica la palabra y le lee los textos, mostrándole por la Biblia que Jesucristo es Dios. Hermano, y no lo logran entender, no lo logran comprender. Y son estudiados y tienen muchos posgrados y son bien capacitados, pero no entienden que Jesucristo es Dios. ¿Y acaso nosotros por qué lo entendemos? Porque somos más inteligentes. ¿Acaso usted y yo por qué lo entendemos, hermano? Porque el Señor nos lo reveló. Yo no sé si usted lo puede aplaudir a Él en esta noche, pero tenemos la revelación del nombre. Tenemos la revelación más grande. Jesucristo es el único Dios todopoderoso. Jesucristo es el Salvador del universo. Jesucristo es el Señor.
Hermano, permítame ir terminando. Palabra fiel, número 1, digno de ser recibida por todos. Número 2, que Cristo Jesús vino al mundo. Número 3, ¿para qué vino al mundo? Hermano, para salvar. ¿Para salvar a quién? Hermano, yo quiero preguntarle algo. ¿Necesita uno en ese texto hacerle exégesis? ¿Necesita uno ese texto hacerle hermenéutica? ¿Necesita uno con ese texto, hermano, buscar un diccionario para buscar qué significa eso? Dígame, hermano, si literalmente el texto está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Por eso cuando usted visite a un enfermo, no le diga que Dios lo va a levantar y ya. No es que Dios hace milagros y venga que Dios lo va a sanar, no. No le ofrezca sanidad a nadie, hermano, ofrézcale salvación. Ore para que se arrepienta, ore para que se convierta, y si el Señor lo quiere sanar, que lo sane. Y si se muere, pues que sea salvo. Pero hermano, si algo le debemos ofrecer nosotros al hombre, más que riqueza, más que sanidad, más que belleza, hermano, más que emprendimiento, más que cualquier cosa, dígale al hombre que lo que necesita de Dios es ser salvo. Es ser salvo. Hermano, por eso Jesús vino al mundo, para salvar. Hermano, no a los bonitos, ni a los santitos, ni a los perfectos, sino a quién, a los pecadores. Nosotros olvidamos a veces eso. Uy, no, ese señor es terrible. Uy, esa señora es terrible, tremenda pecadora. Pues ella necesita al Señor. Él necesita al Señor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque esas fueron las palabras del Señor cuando le dijeron y lo vieron allá metido en la casa de aquel chiquitico. ¿Cómo era que se llamaba? Zaqueo, saqueador. Y le dijeron: Jesús, dime con quién andas. Uy, no sabe que se ha metido a la casa de un hombre pecador. El Señor les dijo: tranquilos, ustedes no entienden que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, si algo dejó claro el Señor, es porque a veces hay gente, aún hermanos, que dicen: yo no vuelvo a la iglesia porque allá son chismosos, yo no vuelvo a la iglesia porque allá hay gente pecadora. Hermano, precisamente para eso venimos, para santificarnos, para perfeccionarnos en su palabra. No es que yo no le entrego la vida al Señor porque yo estoy muy mal. Pues el Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, si alguien se cree perfecto, si alguien se cree tan bueno y tan bondadoso, ¿para qué necesita a Dios? Pero si alguien se cree pecador y no está viviendo una vida correcta y no lleva una vida buena, ese necesita al Señor. Cuando usted va al médico, ¿qué le dice el médico apenas usted entra? Siga, siéntese. ¿Cuáles son las palabras del médico cuando usted va a una cita médica? ¿Qué le dice él? Bueno, casi no van al médico, gracias a Dios. Pero yo sí me la sé de memoria. ¿Sabe qué dice el médico? ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Sí o no? Bueno, por lo menos cuando yo he ido, eso es lo que me han dicho. Cuénteme, señor David, ¿cuál es el motivo de su consulta? Y si uno le dice: no, yo no me siento enfermo. No, yo estoy bien. El motivo de mi consulta: no, yo vine porque no me dolía nada, señor médico. ¿Qué le va a decir? O sea, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué me hace perder el tiempo? ¿Por qué le quita la oportunidad a otro para que venga el médico? ¿Por qué? Hermano, el médico, ¿para quién es? Para el enfermo. Pero si alguien viene a Dios y le dice: Señor, yo tengo el corazón roto. Si alguien viene a Dios y le dice: Señor, yo soy un pecador empedernido. Si alguien viene a Dios y le dice: Señor, yo soy un borracho, yo soy una prostituta, Señor, yo soy alcohólico, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, pues el Señor está diciendo que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. ¿Y sabe qué palabras está acompañada de este texto del Señor? Porque le dice esto a los fariseos. Le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio. Vean lo que dice el Señor. Aprendan que yo no quiero sacrificios, que yo quiero que sean misericordiosos. Y más abajo dice, porque no he venido a llamar justos. Hermano, Él no vino por sanos, Él vino por enfermos. Él no vino por perfectos, Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Dice que yo no vine por justos, sino por pecadores que se conviertan a Dios, que busquen el arrepentimiento. Hermano, permítame terminar en el nombre de Jesús. Recordemos el texto de la base bíblica. Número 1, primera consigna, palabra fiel. La palabra fiel. Número 2, es digna de ser recibida por ¿quién? Por todos. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, que Dios, vino al mundo. ¿Y a qué vino al mundo? A salvar los pecadores. Pero aquí es donde muchos se desvían en el camino y se olvidan lo que eran. Se olvidan lo que eran. Hermano, ¿sabe qué le va a ayudar a usted? ¿Y qué me va a ayudar a mí a hacer el trabajo del evangelismo? ¿Sabe qué me va a ayudar a mí? ¿Qué le va a ayudar a usted a llevarle una palabra de aliento a alguien? A decirle a alguien, Cristo lo ama y lo quiere salvar. Jesucristo es la solución a sus pecados. Jesucristo es la solución a su problema. Hermano, ¿sabe qué me motiva a mí? ¿Y qué seguridad tengo yo de decir esas palabras cada vez que voy a un barrio, cada vez que voy a la cárcel, cada vez que voy a la fundación? Cada vez que vamos de campaña, ¿sabe qué me motiva a mí a decir eso? Que el Señor vino a buscar a los pecadores y que yo, David Ordóñez, era el primero. Porque eso es lo que nos olvidamos. Y si usted nunca se olvida lo que dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo, no diga ellos son pecadores, no diga yo soy el primero. ¿Sabe qué palabras acompaña el apóstol Pablo después de este texto, el verso número 16? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Porque no podemos olvidar que Él tuvo misericordia de nosotros. Que estábamos muertos en pecados y delitos, pero que el Señor tuvo a bien por su misericordia salvarme. Y por eso Pablo tiene que decir que fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase el testimonio mío, el testimonio suyo es de mucha bendición para otros. Él dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo. ¿Para qué? Hermano, que nuestra vida sirva como ejemplo. Que la gente tenga que decir de su vida y de mi vida, oiga, ese señor, ese joven, esa señora, era esto, era aquello. Ese señor ya no es igual, ese señor habla diferente. Porque como hijos de Dios no podemos seguir siendo los mismos. Y ahora nuestra vida tiene que ser como una antorcha encendida en la oscuridad. Por eso el Señor, hablando de que somos ejemplo ante los hombres, tiene que decir, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánto más las mismas tinieblas. Allá afuera la gente no espera nada de nadie. Hermanos, pero de nosotros sí espera mucho la gente. De nosotros sí espera mucho. Por eso la Biblia dice que el Señor quiere tomarlo como ejemplo de ¿quién? A Pablo. De los que habían de creer en Él. Hermano, yo quiero que usted se ponga en pie en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe que el apóstol Pablo, ahí mismo en ese capítulo, desde el verso número 12, hablando del ministerio que recibió del Señor, tiene que mencionar unas palabras, que a mí me gusta mucho leer esas palabras y me habla la conciencia. Me habla la conciencia de quiénes éramos, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque no nos podemos olvidar de eso, mi querido hermano. A veces hoy, caminando bien en los caminos del Señor y tratando de vivir rectamente, señalamos a otros, juzgamos a otros y no creemos que otros puedan ser salvos cuando el Señor ya lo hizo en nosotros. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Pero Pablo tiene que decir, doy gracias
al que me fortaleció. ¿Y quién lo fortaleció? Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean las palabras de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él no está diciendo, no es que yo soy muy fiel, no, dijo que el Señor lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Y aquí es donde Pablo se confiesa, desvelando y diciendo quién era él. Y ahí es donde él tiene que decir, habiendo yo sido pasado antes. ¿Qué era Pablo? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Oiga, pero ¿cómo así? Pablo no es el que escribe todas esas cartas tan bonitas. Pero vea quién era Pablo, lo está confesando. Está diciendo quién era él, el pasado que tenía. Habiendo yo sido perseguidor, blasfemo, injuriador. Pero ¿sabe qué pasó? Mas fui recibido a misericordia. Y vea lo que dice el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo no sé si usted quiere, hermano, salir esta semana, estos días, estos pocos días que le quedan a este planeta Tierra, aprovechémoslos para predicarles a otros. Hermano, no olvide estas consignas. Vea, si usted no se olvida del verso número 15, de estas consignas, de que la palabra es fiel, o sea que Dios cumple, que Dios cumple. ¿Será que Dios sí cumple? Entonces usted sabe que la palabra es fiel. Si usted no se olvida, hermano, que es digna de ser recibida por todos, usted va a ver una oportunidad en todos. Usted no va a dejar a nadie por fuera. Usted no va a dejar que nadie se vaya sin predicarle la palabra. Porque usted entendió la segunda consigna, que es digno o que es digna la palabra de ser recibida por todos. Hermano, si usted no olvida que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo es Dios, eso le va a ayudar a entender para predicarle a otros a Jesús, porque Él es la solución, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermano, si usted no olvida la cuarta consigna, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué? Hermano, Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, a salvar a los pecadores. Y si usted no se olvida la quinta consigna, de los cuales yo era el primero, mi vida y mi testimonio, mi vida. Si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con otros. No sé si usted desea, hermano, que Dios lo use para predicarle a otros. No sé si usted quiera que el Señor le ponga ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No sé si usted quiera decirle en esta noche, ahí donde está, comenzar una oración diciéndole: Señor, pon en mí una necesidad de ir a predicarle a otros. Yo no sé si usted puede decir: Señor, recuerdo como yo era antes de conocerte a ti. La vida que llevaba, vivía con vacíos en el corazón, tenía amargura. No era feliz cuando no te tenía a ti, no llevaba una vida buena. Pero recuerdo cuando usted me salvó, Señor. Y recuerdo cuando usted me perdonó, Señor. Y todo lo que usted me ha perdonado, aún siendo creyente y conocedor de pecado, usted me ha perdonado. Señor, por eso no es posible que yo me quede callado mientras otros se pierden. Si es que yo tengo, Señor, yo tengo el conocimiento de la verdad, entiendo que tú eres Dios. Y cómo no ir a decirle a otros que tú eres el Salvador del universo. Cómo no decirle a otros que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Pero que no me olvide nunca, Señor, que tú salvas a los pecadores, pero que yo era el primero. Si no me olvido de eso, Señor, va a haber combustible. Si no me olvido de que yo era el primero, el más grande pecador de todos, Señor, siempre en mí va a haber una llama para ir a decirle a otros que sí hay esperanza en medio del dolor, para decirle a otros que sí hay solución a sus problemas. Porque si Cristo nos ha perdonado, si Cristo nos ha cambiado, sabemos, Señor, que tú puedes hacerlo en la vida de otros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Hermano, antes de entregar este micrófono, quisiera preguntarle a algún amigo si quiere entregarle la vida al Señor. No sé si haya un amigo en este lugar que haya entendido este mensaje y quiera entregarle su vida al Señor, que levante su mano como señal de que quiere entregar su vida y su corazón a Dios. Si hay algún amigo, yo lo invito a que levante su mano en esta hora como señal de que quiere entregarle su vida al Señor. Bueno, si no hay ninguno,
Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito y soberano Dios, gracias te damos. Gracias te damos en esta hora por su palabra, Señor. Gracias por permitirnos predicar, Señor, que esta palabra, que estas consignas se queden guardadas en nuestro corazón y entendamos que hay un trabajo por hacer y que haya en nosotros una necesidad grande de predicar tu palabra a los perdidos, y que no clasifiquemos los pecados, Señor, que no señalemos, Señor, ni juzguemos a nadie, que entendamos que todos hemos sido pecadores de alguna manera, pero que todos tenemos esta preciosa oportunidad de acercarnos a ti en el nombre de Jesús. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. De su amor yo viviré, por su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa, porque esa palabra ha hecho efecto en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Y salimos renovados en el Espíritu, fortalecidos, con el ánimo y el deseo de seguir fieles a la presencia del Señor. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos lleve con bien a cada uno de nuestros hogares, que el Señor Jesús guarde nuestras familias, que el Señor Jesús sea hablando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, que aún no han llegado al conocimiento de la verdad, porque la verdad os hará libres. Vamos a orar para que el Señor Jesús guarde de manera muy especial a toda la congregación de las Américas, que guarde a la juventud, que guarde a la niñez, que guarde a la adolescencia que se está levantando, escuchando la palabra del Señor, y que el día de mañana haya grandes predicadores, grandes servidores que lleven esta palabra a todos estos barrios, a toda esta comuna 8, porque hay mucho por hacer a favor de la raza humana, a favor de esta comuna, donde hay tanta perversión, donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad. Gloria al Señor Jesús, Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor de los cielos, te clamamos misericordia, Señor, que tú seas alcanzando con ese amor grande y sublime a todas nuestras familias, Señor, a toda la congregación de las Américas, aquellos que están apartados, aquellos que están lejos de su presencia, Señor, que tú pongas el buen sentir de que lleguen rendidos y humillados a la presencia tuya, buscando el buen camino de la santidad, llegando a la fuente y saciando esa sed espiritual. Te pido, Señor, que haya un avivamiento espiritual por medio
pido, Señor, de tu presencia, que tú seas tocando, investiendo el poder a los predicadores, a los líderes de los barrios, de esta Comuna 8, Señor, donde se están haciendo campañas, donde se está predicando la palabra en todos los sectores de este barrio, Señor. Que tú seas salvando en este año, que tú seas impactando por el poder de este evangelio, porque su venida se acerca, Señor. Que tú quites la incredulidad de los oyentes. Te pido, Señor, que respalde a su pueblo. Te pido que nos guardes al salir a nuestros hogares, que tú nos lleves tomados de su mano poderosa, que tú nos cubras bajo la sombra de sus alas. Guarda su pueblo, guarda su rebaño. Tú eres el buen pastor de las ovejas. Te pido, Señor, que nos invistas del poder de lo alto. Señor, en tus manos nos encomendamos. Guarda los presentes y ausentes, aquellos hermanos que están en casa, Señor, aquellos que no han venido, Señor, invístalos del poder de lo alto. En tus manos santas nos encomendamos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, que quede grabada, impregnada en nuestros corazones y que dé fruto, más fruto y mucho fruto, en el nombre de Jesús. Damos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga y les guarde.